A volver a hablar de básquetbol, en este caso del presente de Unión de Mar del Plata, que está en esta temporada, puesto número 13, después de 30 partidos, le quedan dos solamente para cerrar la fase regular, y está ahí en esa lucha denodada por tratar de quedar 12 y meterse en los playoffs. Viene de una extraña victoria por todo lo que pasó a lo largo de los 2 días en los que se jugó el partido en Venado Tuerto contra Centenario. Y bueno, está sin dudas atravesando el mejor momento de la temporada, más allá de las derrotas con Provincial y con Deportivo Norte, ¿no?, que formaron parte de esta última gira que hizo el equipo. Tenemos del otro lado de la línea a Álvaro Yarza para charlar un poquito con él sobre esta temporada prácticamente que está llegando a su fin en fase regular para el equipo celeste. Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rodrigo, buen día, ¿todo bien vos? Bueno, qué partido raro, ¿no? Qué raro todo lo que pasó en Venado Tuerto, porque nosotros estábamos siguiendo a la distancia y de repente no sabíamos qué había pasado, se cortó todo, transmisión, estadística, no sabíamos qué había pasado. ¿Cómo fue todo ese momento? Sí, parecía joda, la verdad. Nunca me había pasado que se suspenda del todo el partido y que se tenga que reanudar recién al otro día. Pero bueno, sí, quedando, no sé, 3 minutos, 2 minutos del segundo cuarto, se cortó la luz y al parecer fue un transformador que explotó ahí de la zona y toda la ciudad sin luz. Y bueno, después de esperar creo que una hora, que es lo reglamentario para ver si se reanudaba la luz, eh, no pasó y tuvimos que hacer noche en firmar y bueno, jugar ayer a la mañana, a las 11 de la mañana, seguir el partido desde el punto en donde estaba, algo rarísimo y algo que también a nosotros nos desfavoreció un montón porque Claro. veníamos bárbaros, habíamos arrancado muy bien, estábamos 15 puntos arriba y con una rotación más larga que ellos y, y bueno, el parate y continuación del otro día te, te hace un nuevo partido, ¿viste? Claro. Y encima favorece en la recuperación, si bien nosotros también veníamos cansados y veníamos de jugar 2 días seguidos, eh, nada, teníamos 11 jugadores que en la rotación y ellos solo 7 8. Claro. Entonces creo que igualmente el descanso los favorecía más a ellos que a nosotros, pero bueno, nada. Terminó bien, que es lo bueno, Sí, pero sí, terminó bien eh, por suerte. creo que en ningún partido de la temporada habían metido 52 puntos en 17 minutos y medio. Venían para hacer un partidazo realmente y lo estaban dominando en todos los aspectos. Y parece mentira que en ese mejor partido que estaban desarrollando se corte la luz, increíble. Sí, sí, tal cual, parecía armado, en Claro, serio parecía al que no principio habían hecho era a propósito. difícil no dudar, ¿no? Al principio, por lo menos, Sí, sí. ¿qué Nada, pasaba? uno igual sabe que es raro que hagan esas cosas Nada, más difícil. de película o alguna vez hay algún antecedente, pero ya era raro y cuando ahí, no sé, enseguida alguien salió fuera del estadio a ver y dijo que toda la ciudad estaba sin luz, así que ahí ya era mucho seguir sospechando. Claro, bueno, fue difícil después el cierre del partido, ¿no? Porque se quedaron sin gol en ese último cuarto que estaban jugando y bueno, empezaron a entrar todas las bombas de Centenario y lo pudieron sostener a duras penas. Incluso, pobre, a Thiago Flossi le tocó tirar los últimos 4 libres tratando de cerrar el partido, erró 3, pero ese único puntito que metió les permitió lograr una victoria que era muy importante. No muchos han ganado también en Venado Tuerto esta temporada. Sí, sí, nos secamos ofensivamente en el último cuarto y eso nos complicó para el final. Pero bueno, yo creo que de todos modos volvimos bastante bien en Ujú. esto que te decía de que se enfríe tanto el partido y vuelva a arrancar al día siguiente. Yo creo que esos 3 minutos, 2 minutos y pico, no sé cuánto era, que es del segundo cuarto eran claves para entrar bien y que no comerte un parcial de 6-0, 8-0, lo que Claro. sea, e ir al entretiempo mal. Era el primer objetivo, tratar de entrar lo más metidos posible en el partido y controlar esa ventaja, y lo hicimos. Creo que nos fuimos a 13, estábamos a 16 o a 15 y nos fuimos a 13, o sea que nos descontaron un poquito ahí. Y después lo mismo en el tercer cuarto, pudimos jugar todo el tiempo con esa ventaja, se nos acercaron un par de veces, pero enseguida nos pudimos acomodar y seguir manteniendo esos 13, 14, 15 puntos que llevamos casi todo el partido. Y bueno, y lo loco fue que nos pasó en el último cuarto, cuando uno por ahí piensa que ya si lograste bancar el tercero con esa diferencia, ya en el último muy difícil, pero bueno, ellos
tuvieron buena efectividad, nosotros empezamos a desordenarnos un poco y a estar poco efectivos de afuera, porque también, allá del desorden y de un par de pérdidas que tuvimos que pagamos caro, también hubo otras ofensivas que las jugamos bien y tomamos buenos tiros abiertos, que en el resto del partido por ahí nos habían entrado un poco más, y en ese momento no se dio, y bueno, y tuvimos que, es más, hasta pasamos a estar perdiendo por uno, en un momento Sí. creo que estuvimos 80-81, pero pudimos mantenernos en juego, no irnos de cabeza y cerrarlo bien. Y como vos decís, ese punto, ese libre de Thiago terminó siendo determinante. Claro, bueno, eso me parece que ha sido dentro de la evolución del juego, que ustedes están jugando muy buenos partidos durante este tramo desde el 2026 en adelante, han tenido muy buenos partidos. El punto diferencial para el grupo fue aprender a manejar esos cierres de partido que tanto les costaba en algún momento, ¿no? Creo que ahí empezaron a confiar, empezaron a creer y empezaron a obtener los resultados que hoy los llevan a estar en esta posición y mejorar muchísimo ese aspecto, porque muchos partidos los tenían ahí y les costaba cerrarlos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Justo el otro día hablando con uno de los chicos, eh, yo le decía eso de que siento que principalmente de esta cara nueva del equipo, por decirlo de alguna manera, o este cambio notorio que se vio capaz después del receso de las fiestas o ya se empezó a ver en los últimos partidos del año pasado, pero sobre todo en los del 2026, fueron dos cambios esenciales, que fue que ajustamos un poco más la defensa, porque en ataque siempre desde los primeros partidos estuvimos bien y aparte repartiéndonos el goleo y con asistencias y todo, pero estábamos muy flojos atrás, estábamos muy flojos en defensa y ajustamos un poco eso y nos dio mucha diferencia y sobre todo el otro cambio principal fue el orden. Eh, Pudimos empezar a entender más los momentos de juego, cuando sí, cuando no, a correr como locos o a presionar más o a arriesgar más y cuando jugar más conservador o más largo, lo que sea. Creo que eso nos acomodó muchísimo y como decís vos, nos sirvió para llegar a los cierres más tranquilos o por lo menos en el momento del cierre, jugar con la cabeza más fría, un poco más ordenado y no a la locura que te lleva a perder el partido, a no pensar y con dos errores justamente por estar con la cabeza en otra, terminar perdiéndolo, que fue lo que nos pasó en varios de esos cierres eh, ajustados en la primera mitad. Ujú. Sí, y además esto de que el equipo fue moviendo fichas, piezas, incluso en muchos partidos, sobre todo de visitante, modificando el roster, dejando afuera uno para que entre otro, y no se resiente la identidad, la característica. Han jugado sin Navarro, con Flossi de titular, que no deja de ser un chico muy jovencito. El otro día no jugó Juan Ibaras, que es una pieza muy experimentada del grupo, más allá del equipo. Ha entrado Corroto, ha tenido buenos minutos, ha entrado Rincón, ha tenido buenos minutos, entra Fran Ortiz, también rinde. O sea, también han tenido una paridad en el manejo del grupo, que es un grupo amplio, que les ha permitido también sostenerse y que no se sienta tanto como a veces se siente en esta categoría la primera a la segunda unidad, ¿no? Vas cambiando de jugadores y por ahí el rendimiento fluctúa un poco. Ustedes han sido bastante parejos en ese sentido. Sí, sí, tal cual. Fue lo que siempre buscamos, que también en la primera mitad por ahí nos costó un poco más, pero en la segunda se dio totalmente, como vos decís, de que no se distinga cuando empezamos a mover el banco o incluso cuando movemos fichas en el quinteto inicial antes de un partido y nada, fue eso a lo que apuntamos como equipo y creo que la idea del Pela, del entrenador desde el principio, de mantener una intensidad fuerte, los 10 11 12 jugadores que entremos en la rotación y que nos caracterice eso sin importar quién esté en cancha. Entonces, que cuando entran dos o tres que no estaban, sea una continuidad de lo que estaba haciendo el equipo y no un cambio de juego, un cambio de intensidad o lo que sea. Ujú. Y me parece que sí, que últimamente está notándose y también eso, en base a características, a pequeñas diferencias de características individuales, te permite, teniendo a todos así parejos en nivel, hacer esas modificaciones según el rival
un partido arrancar con este u otro de 4 o de 2 o de 3 o lo que sea, y que no afecte, o al contrario, hasta que sea favorable. Ujú, sin dudas. Hoy, ¿cómo ven cómo ha quedado todo el cronograma de la tabla? Es muy difícil sacar cuentas porque cada uno tiene diferentes cantidades de partidos. Es más, ustedes, como desde el principio de la temporada, son los que más partidos tienen, porque el principio del 2025 cerraron el año como el equipo que más partidos tenía en toda la Liga, en toda la Liga Argentina. Y ahora tienen 30 partidos, les quedan dos solamente. ¿Cómo ves esta chance de poder escalar todavía un puesto más y meterse en la definición? Y nosotros vamos a por todo en estos dos partidos, que sabemos que son dos finales y que tenemos las chances totalmente vivas todavía para entrar a playoff, que sería, la verdad, coronar la temporada como la merecemos, porque creo que fue el objetivo que nos planteamos desde la pretemporada, eh, que después, por circunstancias de que arrancamos mal, de que teníamos un fixture también bastante difícil en el principio, y bueno, y todas estas cositas que teníamos que mejorar, que nos complicaron y nos llevaron a estar en otra situación en la tabla, por ahí mirando más a los de abajo, tratando de despegarnos de los últimos puestos para estar tranquilos, pero sabiendo que nosotros teníamos un equipo para pelear arriba, para pelear esos últimos puestos de playoff. Y bueno, y ahora que en los últimos partidos, ya en esta segunda mitad, logramos meternos en ese pelotón, estamos ahí pendientes para tratar de entrar. Sabemos que todavía tenemos chances, tenemos que ganar los dos partidos en lo posible para depender más de nosotros, y si no se nos da ganando uno, así todos tenemos chances, hay que Ujú. esperar resultados del Talar y Villamitre, pero bueno, estamos más vivos que nunca, así que con ganas de poder cerrar bien esta temporada, y, y bueno, y ojalá jugar algunas series de playoff. Vendría como premio, claramente, dos partidos durísimos los que tienen por delante el viernes y después con Quilmes el 21. En lo personal, Álvaro, hablábamos cuando ni siquiera estabas en Mar del Plata todavía, si no recuerdo mal, en aquel momento. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la temporada para vos, más allá de lo que vemos, de lo bien que te vemos jugar en cancha, tus promedios, tus puntos por partido, tu participación en el grupo? Digo, de lo personal, ¿cómo te sentiste a lo largo del año? No, bien, bien, por suerte, contento. Me sentí cómodo desde el principio con el grupo y con el entrenador, que bueno, yo ya lo conocía de antes. Ujú. Eh, el club, todo, la verdad que muy bien en eso. Se disfruta mucho el día a día, se vive bien. Y contento con mi temporada también, sobre todo creo que con la regularidad que vengo teniendo, que es algo que uno siempre se propone o trata de mantener, y por ahí es lo más difícil, de no tener bacho, no tener un partido de 25 y al otro un partido de 4 puntos o 0 puntos, mantener cierta regularidad en decir, bueno, yo le doy esto al equipo, y el equipo sabe que puede contar con esta parte en defensa, en ataque o lo que sea. Contento también de que creo que esta temporada pude mejorar mucho un aspecto del juego que siempre me costó más, que es la de asistir, de Ujú. generar juego, y me estoy sintiendo bien. Creo que en los últimos años mejoré bastante la lectura, que todavía tengo que mejorar un montón, pero, pero bueno, estoy contento con eso, con poder aportarle al equipo también en generación de juego para tiros de otros, y bueno, después eso trae o sea, se ve un poco más en las estadísticas de asistencia o eso, pero que es solo un número más. Lo importante es cuando eso, sentís que le estás dando al equipo incluso cuando no tirás, que generaste un pase que después da otro pase que es asistencia, o sea, poder generar una ventaja, y que el equipo la aproveche. eh, y bueno, y esta regularidad que te digo es lo más contento me pone. Claro, bueno, sos el máximo asistidor en promedio del equipo, 3,5 por partido es un muy buen número para un jugador de tus características, además que tiene gol en sus manos, que va para el aro, pero si además le pudiste agregar eso, te hace mucho más completo y está buenísimo. Tenés más que Navarro en promedio, que es el base del equipo, así que está muy bien. Y aparte es un equipo que se pasa bien el balón y que busca todo el tiempo eso, ¿no? Bueno, el otro día
el triple de Navarro, ese que casi define todo, fue una muy buena jugada de pase, por ahí Carneglia podía ir al aro tranquilamente porque es de esa característica, y sin embargo eligió otro pase abierto y bueno, el panameño que cuando está enfocado es imparable, ¿no? Lo mismo que Bellosa, que ha tenido una temporada extraordinaria, ¿no? Los números de Bellosa son terribles y lo que le aporta al equipo. Sí, sí. Eso me encanta, como te decía en la pregunta anterior, del equipo que ofensivamente siempre estuvimos bastante bien, por ahí jugando un poco desordenados, pero siempre pasándonos la pelota. Y si vos ves los goleos de los partidos, son bastante repartidos. Ujú. Sí, en algunos se destaca más uno u otro, a veces sale goleador uno, a veces sale goleador otro, pero si ves, siempre tenemos varios jugadores por arriba de los 10 puntos y no tenemos siempre uno que hace 30 y después tres que no, en el mismo quinteto, tres que no superan los 10 puntos. Claro. Siempre es bastante repartido y con muchas asistencias, que es un dato no menor. Incluso cuando perdíamos, cuando estábamos mal, que no se nos daban los resultados, éramos de los equipos que más asistencias por partido generaba. Claro, sí, sin duda. Bueno, Así que eso está bueno. sí, tiene 5 jugadores en doble dígito en promedio de puntos, es un montón. Mirá, bueno, no tenía ese dato, Sí, pero Bernardini, Bellosa, Carneglia, Navarro y vos, los titulares habitualmente, pero también tenés a Flossi en 7,6 en promedio, Macrini con 8,5 en promedio, casi también en doble dígito. Está bueno que eso suceda porque habla de el equipo como tal, ¿no? De que no tenés un solo jugador, y bueno, eso lo hemos visto en el seguimiento de la temporada, cómo se iba destacando uno, el otro, siempre alguno que en regularidad termina haciendo un poco mejor las cosas que quizás en otro, pero bueno, en definitiva, esto habla de la evolución también del grupo. Yo cuando hablaba la otra vez con Juan Aquino, destacaba eso, cómo el grupo ha ido evolucionando, y no siempre es fácil evolucionar en el trabajo a lo largo de la temporada, y sobre todo con el inicio de temporada, que por ahí fue un poco más a los tropiezos, ¿no? Y eso habla también de la actitud, de la predisposición y de la mentalidad de los jugadores individualmente para crecer en lo colectivo, porque eso es fundamental para poder crecer, ¿no? sí, sí, eso, sobre todo, que se dé el crecimiento así, a nivel colectivo, a nivel de Claro. equipo, y que pueda sostener una mejora en todos los jugadores, y así repartido, con un juego repartido, te hace mucho más difícil de defender para el otro equipo. Yo creo que, es sabido en realidad que tener un equipo que basa su juego en dos jugadores y es mucho más ganable que un equipo que Claro. no tiene ninguna arma ofensiva tan destacada, ponele, pero que juega bien en equipo. Que Centenario, por ejemplo, es un equipo de esas características y por eso le está yendo bien. Ahora en los últimos partidos con lesiones está un poco cayendo un poco en la tabla, pero es un equipo que ha tenido una regularidad durante el torneo buenísima, y creo que es por eso, porque tiene jugadores que todos están a la altura y todos suman y juegan en equipo y no dependen de uno. Y cuando vos tenés tu juego dependiente totalmente de dos jugadores o tres, te controlás a esos dos o tres, planteas una buena defensa y listo. Se terminó, El claro. resto no sabe qué hacer o no saben qué jugar, se empiezan a poner incómodos cuando no pueden basar su juego en ellos. Y nosotros, por suerte, en eso tenemos que, si a uno, no sé, si tal equipo decidió anularlo a Guille, bueno, jugamos más con Thiago y jugamos en equipo el resto. Y si a otro partido lo defienden bien a Bernardini y no puede tirar, jugaremos más para ir para adentro. Si en otro me defienden a mí, generaremos desde otro lado, y todo así. Entonces te permite tener muchas más alternativas y hacer al rival mucho más difícil el ganarte, porque tienen que hacer un trabajo como equipo y no individualmente. Sin dudas. Bueno, esperemos que lo puedan cerrar de buena forma. Sería un lindo premio tener el ingreso a playoff. Álvaro, gracias por estos minutos y bueno, un abrazo grande. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos. Hasta Abrazo luego. grande. Abrazo. Bueno, la palabra de Álvaro Yarza, así